Cemento Cibao. Hoy en el tema central, pues vamos a, por supuesto, hablar un poco de lo que fue Pedro. Vamos a hablar de Pedro y para eso está aquí el diácono Ramón Alfonso, quien es nuestro asesor teológico de Siguiendo sus Huellas. Hola, Ramón. Hola, ¿cómo estás, Ita? Bien, feliz de que tú estés aquí en Siguiendo sus Huellas, que es tuyo. Gracias, parte de la familia. Sí. Y hola Benito también. También Benito, tú sabes que tú abrazo, eres parte Raúl. del corazón Te de quiero cada mucho. uno de nosotros. Son celos, esos Sí. son celos. Lo que pasa es que ante una dama tan hermosa, imagínate. Ah, para que veas, para No, que ok, veas. ya. Mira, vamos a hablar de Pedro, pero hablar de Pedro a amplio sería mucho, ¿no? Porque es una A grandes personalidad rasgos. que a grandes rasgos es una personalidad muy fuerte y hay mucho que hablar de él. Pero vamos a hablar precisamente de la responsabilidad de Pedro. Por supuesto, la gran responsabilidad que Pedro tuvo y tiene en la iglesia. La gran responsabilidad de Pedro nace con el llamado que le hace Jesús y del momento que se sube a la barca que le dice que la tire y que él lo iba a poner como pescador de hombres. Ahí comienza todo un cambio de vida de Pedro. Y en Mateo 16, 18, cuando dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, piedra. Jesús le cambia el nombre como hacía Dios en el Antiguo Testamento. Jesús se presenta como Dios y le da esa autoridad a Pedro de llevar su iglesia. Y desde ese momento Pedro da un giro de 160 grados. Y por eso Pedro va a ser la figura clave. Y después de la partida de Jesús a los cielos, Pedro va a tomar el control del grupo. Y es algo bien interesante. Todos los hechos de los apóstoles, al principio, después de Pentecostés, la figura principal va a ser Pedro, hasta que Pablo entra entonces en acción y a partir de ahí Pablo comienza a tomar un nuevo rumbo, Rol diferente. un rol diferente. Hasta tal punto que hasta el libro del Evangelio de San Marcos, todo él está inspirado en lo que fue la predicación de Pedro. ¿Por qué, discúlpame, Benito, por qué es tan difícil de entender, de que nuestros hermanos entiendan la importancia de Pedro? Porque fue tan clara el orden, ¿no?, que le dio Jesús a Pedro sobre su figura, porque él era la persona a quien él le dejó la responsabilidad. El desempeño de Pedro. Por supuesto, él le dejó la responsabilidad del grupo, como quien dice, y de la misión de evangelización, de evangelizar. ¿Y por qué tantas personas no lo entienden? Que al él morir, pues tiene que haber otro y otro y otro. Y estamos hablando nada más y nada menos de lo que son los papas, ¿no? ¿Por qué la gente no puede entender eso? Lo que pasa es que detrás de todo eso hay lo que se llama la búsqueda económica, de poder, y por eso muchos de esos elementos chocan a la hora de ver. Pedro fue una figura importante porque entre los 70 que Jesús tuvo, que mandó a predicar, había un grupo de 12, pero de los 12 habían 3, que estaba Pedro, Santiago y Juan. Y dentro de esos 3, Pedro fue el más cercano a Jesús. Su forma, su ímpetu, su forma de vida, los momentos que cayó, porque Pedro también cae fuertemente en muchos momentos, hasta tal punto que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Una traducción hermosa de ese texto es, ponte detrás. Es la traducción correcta, ponte detrás, porque tú piensas como hombre y no como Dios. Porque él le dice, mira, yo voy a entregar mi vida por ti y todo. Y Jesús le veía esa falta, pero Jesús conocía el corazón de Pedro. ¿Por qué si Pedro era como era y tenía esos momentos de caída e inclusive de incredulidad cuando iba caminando por el agua y se hundió, inclusive lo abrupto que era, fue el único que, como quien dice, salió e hirió a alguien frente a Jesús, que fue a uno de los soldados que fue, le cortó la oreja? ¿Por qué, inclusive ni siquiera era el más joven, por qué Jesús tuvo esa inclinación hacia Pedro? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama ser líder. Pedro tenía lo que los otros no tenían, liderazgo. Y como yo dije ahorita, uno conoce la apariencia, pero Jesús conoce el corazón. Y el corazón de Pedro fue un corazón sincero. En cada momento, vemos la figura de Juan, que la gente le llama el discípulo amado. No necesariamente Juan fue el discípulo amado,
porque Juan fue el que pidió mandar fuego sobre una ciudad. Juan fue el que pidió a su madre que hablara para que lo sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda. Era muy maduro, pienso yo, ¿no? Entonces, Pedro tuvo su baja, pero Pedro fue una persona auténtica, era una persona líder, pero también era una persona de una sola cara. Y por eso él tenía autoridad sobre el grupo. Pero tenía capacidad de ser Ramón Alfonso. La capacidad la tenía porque la capacidad en la fe cristiana viene por el Señor. Dios no toma lo que vale, sino que da valor a lo que elige. Y por eso Pedro inmediatamente va a ser el primero que va a salir a dar un querigma de fe. Después de Pentecostés, Pedro es el que inicia el querigma, hablando del querigma. Cuando se muere Judas, Pedro va a ser el que va a tomar la decisión de tomar un nuevo apóstol y eligen a Matías. Inclusive cuando los demás se oponían a lo que Pablo hacía, de bautizar a todos, él siempre estuvo de parte de Pablo y luego fue quien llamó a la unión en ese concepto, ¿no? Sí, por eso, él se da como lo que sería el primer concilio. Pablo cuando tenía duda iba allá, vamos a hablar con Pedro. Pedro, sí. Y junto con él y el consejo, ahí determinaban lo que se iba a hacer. ¿Cuál era el mensaje central de Pedro en su evangelización, en sus escritos, en sus cartas? ¿Cuál tú crees que era ese mensaje El eje de central? Si nosotros tomamos la primera carta de Pedro, vemos que el mensaje era para fortalecer a los cristianos que estaban en persecución, para dar esperanza y para abrir a los nuevos cristianos que estaban viniendo a la fe. Ya la segunda carta de Pedro va a hablar un mensaje más propiamente a los judíos. Y esa segunda carta quiere ser ¿qué? Un momento de aclarar las dudas que se van dando en torno a la fe que van haciendo. Esa segunda carta de Pedro fue uno de los escritos últimos del Nuevo Testamento, pero que tienen la idea propia de San Pedro. ¿El mensaje de Pedro lo podemos ver solamente en esas dos cartas? No, como te dije, el Evangelio de Marcos. Marcos fue el intérprete de Pedro, Claro. Le acompañó en toda la predicación. Y por eso podemos decir que ese evangelio podría llamarse el Evangelio de Pedro. Lo tuvimos hace unas semanas atrás, Una interpretación. precisamente lo que eran los evangelios, los 4 evangelistas, y eso mismo nos explicaba caracterización. Alex. Sí, la caracterización y luego la explicación a través de Alex Rodríguez. Entonces, y eso mismo. hay algo bien interesante. Si ese poder que le dio Jesús, cuando le dice, la cita que hice anteriormente, Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, te daré la llave del cielo, que tú ates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Hay un valor determinante no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Para una obra que va a durar hasta el final de los tiempos, como dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, esos poderes no podían terminar en ese Pedro histórico. Y por eso todos los sucesores de Pedro van a llevar esa línea, que es lo que nosotros conocemos como el Papa. El Papa es la cabeza, es el punto de unidad entre toda la iglesia. Una iglesia que estaba llamada a ir a toda la parte del mundo. Y por eso la figura de Pedro se perpetúa en la figura del Papa. Cuando Pedro muere, ¿quién lo sucede de inmediato? Ahí hay una sucesión de papas que van desde Pedro, que va en el año 67, va a morir, hasta llegar a Benedicto, que son ya 266 papas, y con Francisco, ahora primero, 266 papas. Ahí va a estar Inocencio, va a estar un conjunto de papas que van ahí en una lista que podemos buscar. Yo le di para que pusieran unos textos que van a ayudar a ver cuál fue la posición de Pedro en cada uno de los momentos en que se comienza a gestar la nueva iglesia, el nuevo cristianismo, la nueva fe. Ramón Alfonso, una preguntita ya, porque ya el tiempo se ha hecho corto. ¿Podríamos decir que Pedro es una símil de nosotros los cristianos, aquellos que le hemos dicho sí al Señor? Porque vemos todas las características, todas las maneras, las formas, el ímpetu, la arrogancia, a veces hasta esas maneras para ya poder terminar esta sección que es tan interesante. Podría yo decir que Pedro, columna vertebral de la Iglesia Católica, lo representa, sería una forma de ver al cristiano que va evolucionando hasta convertirse. Pero es la figura más chévere que hay, más bella para verlo. ¿Por qué? Porque presenta, y la Biblia no lo esconde, un hombre que falla, que cae, que tiene miedo
al aceptar la fe, pero que una vez acepta la fe y que entrega hasta su vida, hasta morir de tal manera que muere igual que Jesús crucificado, pero se sintió indigno y pide que lo crucifiquen boca abajo. Y él cuando lo negó, se arrepintió grandemente, que eso dicen punto. los textos que hay Del de Evangelio de y San la Juan. tradición, Ujú. que salieron surcos en su mejilla de tanto que Se lloró. envejeció. Mira, yo realmente siempre he sentido, no sé, en mi percepción, que Pedro fue el que más amó a Jesús. Yo no sé, yo siento que él le tenía un amor como diferente. Yo les recomiendo que se busquen una película que hay de Pedro. Está en 2 DVD y es un hombre, por supuesto, es un actor, pero lo representa tan bien que cuando yo vi esa película, yo aprendí a amar a Pedro, porque fue hermosa, es hermosa, yo la tengo y cada vez que puedo la veo nuevamente porque es una película hermosísima y ojalá ustedes puedan hacerlo. Y yo creo que hemos terminado, yo pudiéramos seguir hablando porque hay tantas cosas que preguntar de Pedro, tantos detalles en tantos momentos que él vivió con Jesús, pero no tenemos más tiempo. Sí. Hay un, Simón Cefas Pedro. hay un detallito interesante, Ajá. que se dice que cuando un papa toma el nombre de Pedro es porque Jesús está cerca. Ay, qué lindo. Por eso nadie se ha puesto el nombre de Pedro II. Ni Simón, Wow. ni Cefas. Entonces, Qué hermoso, qué lindo. Yo pudiera seguir hablando de esto aquí, miren para largo, pero ya terminamos, Vivian nos mata. Y Jauri pues está haciendo seña que parece un circo. Señores, vamos a irnos un momentito y regresamos con más de Siguiendo sus Huellas. Sin saber. Este segmento llegó